pueden ser personajes barrocos, Don Quijote, Segismundo, Guzmán de Alfarache, o el barroco puede ser un periodo de crisis y desolación. Vamos a averiguarlo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a estar hablando del segundo periodo del Siglo de Oro, y estoy hablando del barroco. Para las personas que quieran saber más del primer periodo del Siglo de Oro, el cual fue el Renacimiento, estaré dejando una tarjetita por aquí arriba. No siendo más, pues comenzamos. ¿Qué es el barroco? El barroco fue un periodo que surgió en el siglo XVII, el cual se caracterizó por ser un periodo de crisis social, de crisis política, de crisis económica, pero también vemos un periodo en el que sobreabunda la desilusión, el desengaño, la ironía. Y esto se ve muy reflejado en el teatro y en la literatura, lo vamos a ver más adelante. El barroco se produjo en los países que no aceptaron la reforma protestante de Lutero, se llamó la Contrarreforma. Del mismo modo, se caracterizó por estar influenciado por el naturalismo y el ilusionismo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cuando hablamos de naturalismo, está muy ligado con la realidad. Asimismo, es el resultado final de una desilusión, la derrota de un ideal, y un vivo ejemplo es la novela picaresca. Esta siempre nos estará narrando una cruda realidad, un poco exagerada, un poco de pronto con comedia, pero nos va mostrando pues lo que estaban viviendo estas personas en ese tiempo. En cuanto al ilusionismo, pues nos habla acerca de refugiarse siempre en un mundo de belleza, pues para huir de la realidad. De allí que los culteranos, más adelante vamos a hablar de ellos, estarían muy asociados a este ideal. Bien, vamos a hablar ahora de las características del barroco. Una de las características es que el barroco fue un periodo de pesimismo, un periodo de decadencia, y esto se debe a que España perdería su papel preponderante en la política internacional. También habría una bancarrota nacional, habría una crisis social, por lo tanto habría carestía de alimentos, habría hambruna, entre otras cosas. Por otra parte, en el barroco se subraya la fugacidad de la vida. En este caso vamos a ver lo que es el memento mori. Este está muy presente en este tiempo. Lo podemos ver reflejado en la escultura, en la pintura y en la literatura. Este suele subrayar lo que es de la vanidad de las cosas de este mundo, que simplemente pasa. Del mismo modo ven la realidad terrenal como un sueño. Y por otra parte, cuando estábamos mirando lo que era el humanismo, se veía esa armonía, esos ideales, pero ahora se ve de diferente forma. Todo esto se convierte en lo que fue ironía, despecho y una crítica moralista. En el barroco se ve una abundancia de recursos estilísticos como los neologismos, los hiperbatón, entre otras cosas. Asimismo, surgen manifestaciones literarias. Entre ellas tenemos el culteranismo de Luis Góngora, el conceptismo de Francisco de Quevedo, y en el teatro tendremos la escuela de Lope de la Vega y la escuela de Calderón. ¿Qué es el culteranismo y en qué se caracterizó? Resulta que el culteranismo fue un estilo literario que surgió en el siglo XVII, el cual tenía como objetivo crear un mundo de belleza absoluta a través
de los sentidos. Del mismo modo, el término culteranismo lo asociaban mucho con algo pagano, algo hereje. Para los poetas culteranos era muy importante diferenciarse de la poesía vulgar. Por lo tanto, tomaron términos del griego, del latín y empezaron a crear nuevas palabras. Esto al principio fue muy criticado, pero conforme fue pasando el tiempo, fue enriqueciendo el idioma. No conformes con traer esas palabras en latín o en griego, ellos también, ¿qué hicieron? Tomaron pues su sintaxis, lo cual pues surgía lo que era el hiperbátón. Esto cambiaba totalmente lo que era la síntesis y el orden de las palabras, las metáforas. Los poetas culteranos, ¿qué hacían? Sustituían los nombres reales de las cosas, pues por nombres poéticos. Por ejemplo, si se querían referir a una persona con cabello rubio, digámoslo así, ellos lo llamaban oro. A la boca le decían que era clavel, a la esmeralda le decían hierba y así sucesivamente. Se interesan por la belleza de la imagen, de la expresión, tienen un gusto por lo sensorial, por ejemplo, en este caso el color, la luz, el sonido, el tacto. Y en pocas palabras, los culteranos escribían era para los sentidos. Bien, ahora vamos a hablar de las características del conceptismo. El conceptismo fue otro estilo literario que surgió en el periodo del Barroco, en el siglo XVII. Su mayor representante pues fue Francisco de Quevedo. A diferencia de los culteranos, para ellos era muy importante el concepto. Por lo tanto, solía ser muy concisa en las cosas, es decir, que procuraban que sus ideas fueran con el mínimo de palabras posibles. El objetivo es buscar de lo nuevo, lo extraordinario, pues para excitar la inteligencia y provocar la admiración. Este se interesa más por la sutileza del pensar y la agudeza de decir. Utilizan juegos de palabras, el uso de paradojas, antítesis y paralelismos. Bien, analizando un poco más la literatura de Quevedo, primero, un pesimismo político. Es uno de los hombres más conscientes que ven con mayor claridad la decadencia en la monarquía de España. Este, a su vez, analiza sus causas y en sus escritos podemos ver, primero, la corrupción de las costumbres, asimismo, el abandono del poder real, en este caso en manos de privados o incapaces y asimismo el triunfo de una vida material sobre lo espiritual. Otro de las partes fundamentales de la obra de Quevedo es que el concepto que él tenía de la vida y de la muerte. Quevedo es un ascético en cuanto a su moral. Siempre se está viendo el pesimismo en sus escritos políticos, como lo había dicho anteriormente, también sobre su propia vida, y una idea súper fundamental en el pensamiento de Quevedo es la muerte. Para Quevedo el honor no existe en la realidad. El valor pues lo ve como otro miedo disfrazado. Y en cuanto a las poesías de Quevedo, son poesías de tema filosófico y político. También hay poesías de amor y también hay sátira. En este caso, en la parte satírica de Quevedo, la gente inculta pues lo solía considerar como pues un almacén de chistes. De todas formas, siempre lo estaban asociando con lo que estaba pasando en la realidad. Bien, ahora vamos a hablar del teatro barroco en España. Resulta que entre el siglo XVI y XVII había una fuerte crisis económica, ya que debido a esos gastos que generaron la expansión y el descubrimiento de nuevas tierras, generaron escasez. De allí depende que hubo desigualdad entre las clases
Y el pueblo pues acentuó ese malestar social. ¿Por qué? Porque se manifestaba la pobreza, la miseria en las ciudades. Y este cambio se ve reflejado en el teatro. Grandes representantes del teatro barroco está Alarcón, está Lope de la Vega, está Calderón. Bien, como anteriormente había dicho, uno de los máximos representantes del teatro barroco es Lope de la Vega. Lope de la Vega era considerado como el fénix de los ingenios. Cervantes lo llamaba el monstruo de la naturaleza, aunque esto se desconoce porque si era de forma despectiva, ya que entre Lope y Cervantes había una gran enemistad. En las obras de Lope de la Vega podemos ver lo que es la mezcla de lo trágico y lo cómico, el lenguaje ágil y sencillo y en ocasiones musical, hay una alternancia del verso y de la prosa, y en este caso desaparece tres unidades: lugar, tiempo y acción. Resulta que en este caso para Aristóteles existían la regla de las tres unidades. ¿Estas en qué consistían? La unidad del lugar se caracterizaba porque la obra debía de suceder en un único lugar. La unidad de tiempo, pues esta debía transcurrir como máximo en 24 horas consecutivas. Y por último, la unidad de acción debía haber solo una trama, no podían haber más tramas. Sin embargo, pues Lope quitó todo esto. A su vez, para Lope, la comedia debía de tener un planteamiento, un nudo y un desenlace. Los temas que manejaba era el amor, el honor, temas religiosos. En sus obras, los personajes nobles podían vivir con los plebeyos, los villanos con los graciosos. El honor es un tema de vital importancia en la obra de Lope de la Vega, ya que su pérdida debía de ser reparada por medio de la venganza. En cuanto a la inspiración que tenía Lope, ya sea para sus comedias religiosas o para otro tipo de obras de teatro, buscaba en todas partes. Buscaba en la vida de los santos, en los dogmas, en la Biblia, en el mundo clásico, por ejemplo, la mitología, entre otras cosas. Sus mayores obras representativas está Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, entre otras. Bien, otro de los representantes de la época del teatro barroco es el señor Calderón, reconocido por su obra La vida es sueño, el cual su teatro se caracteriza por ser un teatro reflexivo, filosófico y profundo. A Calderón le importaba mucho cuidar el montaje de sus obras. Asimismo, la presencia de Dios estaba en los actos de la vida humana. Él cultivó el tema mitológico también en las obras. Ya por último, pero no menos importante, voy a hablar de un ícono de la literatura universal. Fue un hombre soldado, cautivo, y en una de esas guerras perdió una mano. A este señor lo llamaron el Manco de Lepanto. Y estoy hablando de Miguel de Cervantes Saavedra. Este se caracterizó por introducir en su periodo la novela corta. Reflejaba la realidad de su época con un realismo y ironía. Cervantes nació en un periodo transitorio entre el siglo de oro del Renacimiento con el siglo de oro del Barroco. Cervantes escribió todos los géneros novelísticos de su tiempo, en este caso para la novela pastoril, la caballeresca, la morisca, la bizantina. Entonces podemos ver obras como La Galatea, como novelas ejemplares. Podemos ver también pues Don Quijote de la Mancha. En la literatura de Cervantes podemos ver que
hay una caracterización psicológica de sus personajes. También hay una mezcla de elementos tanto cultos y populares. Una de sus obras cumbres es traducida a todas las lenguas cultas del mundo. El sermón, Don Quijote está dividido en dos partes. ¿Cuál era el objetivo de Don Quijote? Pues ridiculizar pues las novelas de caballería, parodiar, pero también tener melancolía por los ideales caballerescos. Don Quijote pues simboliza para Cervantes la justicia, la ansia de libertad, el valor y el amor. Sin embargo, pues Sancho Panza simboliza el sentido común. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No siendo más, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias.